Esta celebración de hoy tiene una importancia muy grande, ya que estamos en el año proclamado por el Papa Francisco como año dedicado a San José, y hoy es la fiesta de San José. En esta celebración nos hace mirar a este santo tan importante en la Iglesia, ya que es el patrono universal de la Iglesia. Así fue proclamado por el Papa Pío IX, en el siglo pasado, 1870, y por eso cuando el Papa Francisco vio el aniversario a los 150 años de esta proclamación, proclamó el año dedicado a San José. Pero tenemos que conocer un poco más de este santo para entender su relevancia, para entender su importancia en la Iglesia y en toda la historia, porque él es el que une el Antiguo Testamento con el Nuevo, ya que de alguna manera, a través de su persona, Dios quiere hacer la unidad entre los santos de este nuevo tiempo de la Iglesia y los del Antiguo Testamento. Por eso a Jesús se lo va a llamar Hijo de David, porque de su descendencia, como está dicho en la Escritura, va a ser el reino que va a ser definitivo y para siempre. Y José era realmente de la familia de David. Así que era descendiente de David, entonces llega hasta él esta promesa que se va a cumplir en Jesús. Pero aquí hay un tema que es importante hoy subrayar para entenderlo mejor, justamente porque José va a ser padre adoptivo de Jesús. Es decir, José adopta como su hijo a Jesús, pero no es su hijo carnal, sino que este hijo que se concibe en el seno de María es del Espíritu Santo. Entonces allí hay un misterio que aparece en la palabra de hoy y aparece como un conflicto en la vida de José tremendo. José sabe que el hijo que está concibiendo María no es suyo. Y José sabe cómo es la ley de Israel, cómo se entiende en la historia y cómo se entiende en la tradición esta situación. Al no ser su hijo, él tenía que denunciar públicamente a María porque ese hijo que estaba concebido en su seno no era de él. ¿Y qué ocurría cuando pasaban estas cosas? Que la mujer, ante la acusación de su marido, tenía que ser apedreada. ¿Saben qué significa esto? Morir a los piedrazos, empezando por el mismo esposo y siguiendo por todos los demás, que mataban a piedrazos a la mujer y al hijo que llevaba en su seno. O sea, en esta situación está José. Imaginen, no podría dormir, tenía pesadillas, tenía que tomar una decisión, y era un hombre justo, era un hombre de Dios, era un hombre que respetaba las tradiciones, era un hombre de Israel, un verdadero israelita, con todo lo que esto significa. Esa es la situación en la que se encuentra José, esa es la angustia que le carcome, y esta es la
resolución que toma. Va a abandonar en secreto a María, va a desaparecer, se irá a otro país o a otro lado porque no puede soportar esta situación. Pero como decíamos, José es un hombre de Dios, es un hombre que lleva una vida espiritual importante, un hombre que se comunica con el Señor, que ora, y a través de una visión, a través de un sueño, recibe esta revelación de que este hijo que lleva en su seno su esposa, María, fue concebido por obra del Espíritu Santo. Dios le pide a José que reciba a esta mujer en su casa y que se haga cargo de este hijo, poniéndole el nombre de Jesús, porque él será el que va a salvar al pueblo de Dios. Y allí entonces José se levanta luego de este sueño, de esta visión, y va y recibe a María en su casa, y entonces allí continúa la obra de la salvación de esta manera. No tenemos que dejar pasar por alto este detalle. Dios le dice a José que él le va a poner el nombre, y el nombre será Jesús. ¿Por qué le dice esto Dios a José? Justamente porque en la tradición de Israel había una celebración donde a los 8 días de nacido el niño, sobre todo si era un niño primogénito, a los 8 días era llevado al templo y allí se hacía el ritual que sería similar al ritual del bautismo nuestro, donde se hacía la circuncisión del niño y también el padre decía cuál era su nombre. Y allí entonces cuando el padre pronunciaba su nombre, no solo se le ponía este nombre, sino también aquel que decía estas palabras estaba reconociendo su paternidad, estaba reconociendo que este hijo era descendiente de él. Y entonces allí jurídicamente Jesús se hace hijo de José. Y entonces por lo tanto descendiente de David. Por eso la importancia jurídica de este acto. Cuando Dios le dice que le va a poner el nombre y el nombre va a ser Jesús, Él no está diciendo simplemente algo más. Está hablando de acuerdo a la tradición del pueblo de Dios y entonces José, obediente a Dios, va a hacer lo que Él le diga. Fíjense entonces cómo en estos tiempos las leyes eran implacables y feroces con aquellos que transgredían de esta manera, y especialmente aquí las mujeres, cuando concebían un hijo y no era de su marido. La mujer merecía morir a piedrazos. Tremenda esta ley. José se encuentra, como decíamos, en esa situación y Dios le resuelve el tema desde este sueño. Es importante esto porque allí encontramos que Jesús va a ser el hijo de José, pero también este José es un hombre justo, que quiere decir un hombre que respeta la ley y un hombre de Dios, un hombre santo. Por eso, cuando escucha la palabra, ahí descubre que la opción es la vida, siempre. Entonces, el hombre de Dios es aquel que escucha la voluntad del Señor, aquel que opta por la vida, siempre. Y allí es por el sendero que Dios le va a poner. En este caminar de la vida de la Iglesia,
encontramos que San José empezó a tener una devoción cada vez más grande en el caminar de la Iglesia. Como les decía, el Papa Pío IX nombra a José como patrono universal de la Iglesia, y también hay otro papa más contemporáneo que le va a nombrar como patrono del trabajo, justamente porque a través de su trabajo, que la tradición le llama el carpintero, aunque en realidad, si nosotros vamos a la historia, nos encontramos con que donde vivía Nazaret, claro, tal vez nosotros nos hacemos la idea de una carpintería como la conocemos nosotros. Entonces, yo les puedo decir que ni parecido. O sea, el trabajo al que se dedicaba José era un trabajo de artesano, que quería decir que hacía todo lo que se hacía con las manos, desde la albañilería, la construcción, la reparación de cosas, todo lo que se pudiera hacer con las manos era hábil en ese campo. Y eso es lo que le va a enseñar a Jesús. El trabajo de la madera es uno de tantos, pero también había que construir casas, repararlas, etc. Es decir, es mucho más amplio el concepto de lo que nosotros creemos cuando decimos carpintero. Por eso hoy se dice, los escrituristas especialmente, hablan de un artesano, un hombre que trabaja con las manos y que es hábil en eso, y que era llamado para distintos trabajos en su pueblo y en otros pueblos, en otros poblados, porque eran muy chiquitos estos lugares. Otra cosa más es que el Papa, como les decía, Papa Francisco, es un gran devoto de San José. Hizo incluir dentro de la plegaria eucarística el nombre de San José a continuación del nombre de María, y entonces ahora cada vez que celebramos la misa incluimos dentro de esa oración de la plegaria de consagración el nombre de San José. Antes no estaba, solamente en una de las plegarias aparecía, en la plegaria número 1, que es la más antigua. Allí aparecía el nombre de José, pero ahora está en todas las plegarias eucarísticas. Y también, como les decía, incluyó este año como un año bendecido, especialmente en las celebraciones de San José, ya que es el año dedicado a él. Todos los papas del último tiempo han tenido alguna predicación especial, incluso algunas celebraciones que nombraban de manera especial a San José. Es decir, la devoción a este santo es cada vez creciente en la vida de la Iglesia y vamos allí descubriendo en él todas las virtudes, como de custodiar, de ser aquel que va a llevar adelante la vida de Jesús, ya sea en su crecimiento físico como de sabiduría y de espiritualidad. Por eso acompañar a Jesús, acompañar también en comunión con María, era realmente una tarea muy importante que Dios confió a este santo, y por eso la Iglesia subraya especialmente este día. Yo quería pedir en esta celebración eucarística que cada uno de nosotros tenga en un lugarcito en su corazón este santo que es tan importante, patrono de la Iglesia universal y también patrono del trabajo y, como se lo conoce también, patrono de una buena muerte, justamente porque como él aparentemente muere antes de que Jesús comience su vida pública, se dice que murió en manos de Jesús y de María. ¿Qué mejor muerte que esa?
Por eso patrono de la buena muerte. Bueno, renovemos nuestra fe, nos ponemos de pie. Creo en Dios,